Bien, hermanos, pues vamos a continuar con este tema que hemos iniciado desde el jueves pasado, en una serie de temas que hemos visto acerca de lo que habrá después de la muerte. ¿Qué es lo que hay? ¿A dónde vamos? Y ahora vamos a considerar en el nombre del Señor Jesús este tema que hemos considerado en base a preguntas que hay: ¿cómo nos conoceremos o si nos conoceremos en el cielo, en la eternidad? Y bueno, creo que la palabra de Dios tiene la respuesta para todas las cosas. Vamos a ir entonces, hermanos, a considerarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Evangelio según Marcos, capítulo 16. Evangelio según Marcos, capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí desde el versículo 1 en adelante. Dice, en el nombre de Jesucristo: y como pasó el día del reposo, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol. Y decían entre sí: ¿quién nos revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta, que era muy grande. Y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado ha, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Mas id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que vosotros a Galilea. Y luego dice: allí le veréis, como os dijo. Bien, dice aquí la palabra de Dios, hermano, hablando del tiempo en que el Señor Jesucristo había ya resucitado. Se le dijo a estas mujeres y a sus discípulos y a Pedro: él va antes que vosotros a Galilea. Y luego dice: allí, ¿qué cosa? Le veréis. ¿Cómo le habrían de ver? ¿Cómo le habrían de conocer? Bueno, pues esto ya es después de que él había muerto, resucitado. Sin embargo, allí les dio la certeza que allí lo iban a ver. Versículo 8 sigue diciendo: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque las había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido, ¿qué cosa, hermano? Visto de ella o visto por ella, no lo creyeron. Versículo 12: mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que, ¿qué, hermano? Le habían visto resucitado. Le habían visto resucitado. Bueno, pues todo indica que habiendo resucitado lo pudieron conocer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3 al 8. ¿Lo tenemos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció. ¿A quién apareció, hermano? A Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de ¿cuántos? A más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero, dice Pablo, el postrero de todos como a un abortivo, me apareció a mí. El Señor, después de haber muerto y de haber resucitado con un cuerpo glorificado, con un cuerpo incorruptible, es que se deja ver de sus discípulos, y sus discípulos, hermano, lo conocen. Sus discípulos saben que es Jesús, y de esos 500 que menciona aquí el versículo 6, ninguno de ellos, hermano, tuvo duda de que fuese el Señor Jesús, que había muerto pero que había resucitado. Pues dice el texto, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Hay testimonio, hermano, histórico de esos 500, de todos los que vieron al Señor Jesús. Por eso, hermano, es un hecho histórico probado. Se dice que para probar un hecho histórico debe de haber referencias u otros escritos que hablan de ese suceso. Para que se dé una idea de la Ilíada y la Odisea, un escrito literario, hay copias, me parece que más de 1000 copias, y eso lo hace un escrito verídico por las copias que hay de ese mismo tiempo. Todos los que hablaron de esa literatura, pero acerca del suceso de la resurrección del Señor Jesucristo, hay más de 5,000, como 5,600 o más escritos de esa misma época que hablan de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aún históricamente, es un hecho probado, es un hecho comprobado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, y vemos, hermanos, que todos los discípulos lo vieron, lo reconocieron, repito, después de haber muerto y después de haber resucitado de entre los muertos. Vamos a Mateo capítulo 28. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? E id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿Y qué dice? Allí le veréis. Bueno, si dice que allí lo iban a ver, es porque al verlo lo iban a reconocer. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas,
llegaron, es decir, se acercaron a él y abrazaron sus pies y le adoraron. Claramente, hermano, después de que resucitó, lo conocieron. Versículo 10. Entonces Jesús les dice: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. ¿Qué dice? Y allí me verán. Bendito el nombre de Jesucristo. Allí lo iban a ver y claro, lo iban a reconocer. Versículo 16 de ahí mismo. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y como le vieron, ¿qué hicieron, hermano? Al verlo, le adoraron, lo reconocieron claramente, hermano, mas algunos dudaban. Bueno, ya sabemos el caso de Tomás, que dudaba. Sin embargo, finalmente cuando él se cerciora de que realmente era Jesús que había resucitado, entonces él hizo una declaración muy importante ahí en Juan capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. No solamente reconoce que era el Señor Jesús y que había resucitado, sino que declara que Él es su Señor y que es Dios, Señor mío y Dios mío. Vamos a ir, hermanos, a Lucas capítulo 24, Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 13, vamos a leer ahí primeramente del 13 al 16 y luego nos pasamos más adelante. Amén. He aquí, dos de ellos iban al mismo día o el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, es como una medida, llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús que había resucitado, hermano, ¿qué pasó? Se acercó e iba con ellos juntamente. Pero ¿por qué no le conocieron? Dice en versículo 16, mas los ojos de ellos estaban embargados. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para que no le conociesen. Fue porque a propósito sus ojos estaban embargados para que no le conociesen. Pero más adelante, mire lo que dice ahí, 24, 28, dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Y llegaron a la aldea donde iban, él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y le conocieron. Mas él se desapareció de los ojos de ellos. Ahí dice la palabra de Dios, hermano, que le conocieron después de haber resucitado. Es lo que estamos viendo, hermano. Jesús, después de haber muerto y resucitado, es conocido, lo conocen sus discípulos. Ahí mismo el versículo 36 de este capítulo 24 de Lucas, dice también en el nombre del Señor Jesús: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
ven que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, dice el versículo 45, les abrió el sentido, el entendimiento, no solamente para que lo conocieran, sino también para que entendiesen las Escrituras. Les dijo el Señor al presentarse delante de ellos: yo mismo soy. Versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Bendito el nombre de Jesucristo. Él se presentó, hermano, y fue reconocido por sus discípulos. Bendito el nombre de Jesucristo. Y así, hermanos, sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. Gloria a Dios. Entonces, si al Señor Jesús, hermano, habiendo muerto y habiendo sido resucitado, fue reconocido en su cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, no veo razón por la que nuestros cuerpos o en nuestros cuerpos glorificados no hayamos de ser reconocidos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto nos da a entender que entonces sí hemos de reconocernos en la eternidad. Ahí, acerca del Señor Jesús, terminamos leyendo en Juan 20, 19. Juan capítulo 20, versículo 19, dice ahí la Escritura: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas. ¿Cómo estaban las puertas, hermano? Cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Vino Jesús. Fíjese cómo la Biblia menciona ese detalle, que estaban las puertas cerradas, y aún así, estando cerradas, sin necesidad de tocar, sin necesidad de abrir las puertas, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Entendemos entonces que un cuerpo glorificado ya no está sujeto a las paredes, ya no está sujeto al espacio, sino que puede, hermano, traspasar aún las paredes. Bendito el nombre de Jesucristo. No solamente inmortal, hermano, no solamente un cuerpo incorruptible, sino que ese cuerpo, como dice allá el libro de Joel, si lo hiriere la espada, no le hará daño. Bendito el nombre de Jesucristo. Díjoles: paz a vosotros. Versículo 20, y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron. ¿De qué se gozaron? Viendo al Señor. Se gozaron viendo al Señor. Pudo ser reconocido por sus discípulos. Y bueno, de igual manera, hermano, nosotros vamos a poder ser reconocidos, aunque seamos glorificados en un cuerpo adaptado para la eternidad, porque este cuerpo no está adaptado para la eternidad. Recuerda lo que el Señor Jesús dijo: carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Vamos a leerlo ahí en primera carta a los Corintios,
capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Vamos a leer también el 49. ¿Lo tenemos? Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, como trajimos este cuerpo, esta imagen del terreno, como Adán, el primer hombre que fue hecho del polvo de la tierra, también, hermano, traeremos la imagen del celestial. Es decir, un cuerpo glorificado, un cuerpo adaptado para la eternidad. Versículo, vamos a leer un poquito más atrás para hacerlo más entendible, desde el 47. Amén. Amén. El primer hombre es de la tierra, terreno, refiriéndose a este cuerpo. De hecho, cuando muere, ¿a dónde va el cuerpo, hermano? Al polvo, a la tierra, es del polvo y vuelve a la tierra, es terreno. El segundo hombre, que es el Señor, hablando de Jesús, es del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos o los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Hablando de Jesucristo en un cuerpo glorificado y eterno. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, es decir, de Adán, un cuerpo corruptible, un cuerpo mortal, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. ¿Y quién es el celestial, hermano? El Señor Jesucristo. Traeremos también la imagen del celestial. Así como el Señor, hermano, resucitó en un cuerpo glorificado y eterno, también traeremos esa imagen del celestial. Y si Jesús fue reconocido con esa imagen del celestial, nosotros también hemos de ser reconocidos con esa imagen del celestial. Versículo 50 nos hace una aclaración. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo tal cual no puede heredar el reino de Dios, el reino celestial no está adaptado para la eternidad. Es un cuerpo corruptible, es un cuerpo mortal. Pero como veíamos en el estudio pasado, si este cuerpo es sobrevestido de incorrupción y sobrevestido de inmortalidad, hermano, podrá, hermano, heredar el reino celestial. Gloria a Dios, porque entonces ahí aclara, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, seguimos considerando, hermano, la palabra de Dios. Ahí mismo en este capítulo 15, pero retrocedemos al versículo 35. ¿Estamos ahí? Dice ahí la palabra de Dios. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Estamos ahí, primero los Corintios 15:35. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Ahí está, hermano, cómo ha de ser transformado nuestro cuerpo, aún del polvo que esté en la tumba, en la sepultura, va a ser transformado. Es como el grano que siembras, pues no siembras la mata ya llena de mazorcas o llena de frijol o de algún otro grano, no. Siembras un solo grano desnudo
y bueno, no sale ese grano desnudo, sino que tiene una transformación y sale una planta llena de fruto. Así, en forma similar, dice acerca de la resurrección: lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Versículo 38, mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente o a cada semilla su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Bueno, pues la gloria de los celestiales es que ya no va a haber corrupción, ya no va a ser mortal, sino va a ser vestido de inmortalidad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Como dice ahí, hermano, Filipenses capítulo 3, carta a los Filipenses capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 20, dice: en el nombre del Señor Jesús, mas nuestra vivienda, dice otra versión, nuestra ciudadanía, ¿es en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante a ¿qué, hermano? Al cuerpo de su gloria. ¿Cuál cuerpo? Al del Señor Jesús, al cuerpo. Ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a seguir considerando, hermano. Bueno, ya vimos un punto como si el Señor Jesucristo fue conocido, reconocido una vez que resucitó con un cuerpo glorificado y eterno, y esa misma promesa de esa transformación también es para nosotros. Bueno, pues entonces no hay razón por la cual no podamos reconocernos con un cuerpo glorificado y eterno. Vamos a ir nuevamente a Mateo, pero al capítulo 17. Mateo capítulo 17. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí desde el versículo 1 al 4. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. He aquí les aparecieron, ¿quién, hermano? Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo supieron, hermano, que era Moisés y Elías? Si para este tiempo Moisés, hermano, ya había vivido, había muerto hacía muchos años, antes que Pedro, antes que Jacobo y que Juan, hermano. ¿Acaso tenían la foto de él, hermano? No había fotos en ese tiempo, por favor. Pero sin embargo dice, hermano, en este relato que conocieron, hermano, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro. Y
y otro para Elías. Vemos claramente, hermano, que fueron reconocidos. El Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Blancos, hermano, gloria a Dios, como la luz, y aún así conocieron que era el Señor. Y también, hermano, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Obviamente Moisés y Elías, el cuerpo físico ya estaba muerto. Aquí sin duda, hermano, obviamente no se refiere al cuerpo físico, sino se refiere a esas almas, gloria a Dios, que aún ahí fueron conocidos Moisés y Elías por Jacobo, por Juan y por Pedro. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vemos otro hecho, hermano, ahí en Lucas 16, el relato del rico y Lázaro que hemos estado viendo en estos días. Y también nos llama la atención que después de muertos, el rico conoce a Lázaro y a Abraham. Sí, hermanos, así dice ahí la Escritura, versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos. ¿Y qué pasó? Vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Los vio, hermanos, supo que eran ellos. Vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces esto nos da a entender, hermano, que hemos de conocernos en la eternidad, en el lugar celestial. Pero vamos aclarando algo, hermano, ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Es muy importante que aclaremos de qué manera nos vamos a conocer. Y ya no nos vamos a conocer con un afecto o parentesco carnal, hermano. Vamos ahí a 2 Corintios 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos. O sea, no se trata de conocernos según la carne. Ay, que mi esposa, voy a volverme a reunir con mi querida esposa. Ay, mis hijos, voy a reunirme con mis queridos hijos. O no me voy a reunir con mis hijos que no te aceptaron. No, hermano, no se trata de conocernos de esa manera. Por eso dice aquí el texto: de manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ya no le conocemos de esa manera. Miren cómo, hermano, Jacobo o Santiago, hermano del Señor Jesús, ¿sí? Hermano en cuanto a la carne, hermano de carne, ¿cómo conoce al Señor Jesús o cómo se refiere a él? Santiago capítulo 1. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 1 también. ¿Lo tenemos? Jacobo, siervo de Dios. Si usted ve en los nombres de los hermanos del Señor, pues aquí está Jacobo, que era hermano del
Señor. Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Vea cómo se refiere Jacobo acerca de Jesús. ¿Qué dice Jacobo, hermano del Señor Jesús, con el que yo crecí, con él nos criamos juntos? ¿Acaso refiere así, hermano? No. Santiago, hermano del Señor en cuanto a la carne, no se refiere a Jesús de esa manera, sino dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Un siervo del Señor Jesucristo, siendo su hermano, dice siervo del Señor Jesucristo. Vea usted esa diferencia, y esto es importante aclararlo, hermano, porque son muchas las fábulas que dicen, no es que tu madrecita te está viendo desde el cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, hermano, que los muertos ya nada saben de lo que se hace debajo del sol. Lo leemos ahí en Eclesiastés 9. Vamos a Eclesiastés para aclarar esto. Eclesiastés 9, versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos? Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. También su amor y su odio y su envidia pereció ya, ni tienen ya más parte o más participación en el siglo, en todo lo que se hace, ¿dónde? Debajo del sol. Estarán allá en el altar, hermano, en el cielo, y saben, tienen conocimiento, pero de las cosas que suceden debajo del sol, dice aquí el texto que ya nada saben, ya no tienen más participación, ya no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, esas fábulas de que mi madrecita me está viendo, mi hijo que se murió es un angelito y me está cuidando, eso no es bíblico. La Biblia dice, hermano, ciertamente que los ángeles son enviados para servicio nuestro, sí, pero no los que murieron. Los que murieron, nos queda claro que ya no vuelven. Los que murieron, hermano, ya no tienen más parte en este siglo. Y tampoco, hermano, va a haber una relación de la carne cuando estemos allá y nos conozcamos y que digamos, ay, mi esposa, ¿verdad? Le voy a dar un abrazo y la voy a besar. No, por favor, hermano, no va a haber esa forma de conocernos en cuanto a la carne. Vamos ahí a Mateo capítulo 22. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, vamos a leer desde el versículo 23. Aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente o descendencia a su hermano. Fueron pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero tomó mujer y murió, y no teniendo generación dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta los 7. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Porque todos la tuvieron. Seguramente estos religiosos, hermanos, con esta pregunta dijeron, aquí Jesús no va a saber ni qué contestar. Pero mire cómo el Señor les contesta y les dice, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo,
ignorando. ¿Qué ignoraban estos hombres, hermano? Las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres o esposas, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Ahí está, no va a haber una relación de esposo y esposa, no va a haber una relación de hijos e hijos, no va a haber una relación carnal, sino que vamos a ser uno en Cristo, hermano, y nos vamos a conocer, hermano, como la familia de Dios, como hermanos en Cristo. Vamos a ver eso más adelante. Solamente quiero leer también aquí lo que dice el versículo 31-32. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios, o lo que os es dicho por Dios, que dice: yo soy el Dios de Abraham? ¿Y de quién más? El Dios de Isaac. ¿Y de quién más? Y el Dios de Jacob. Allá entonces, hermano, se reconoce a Abraham, a Isaac, a Jacob, y termina diciendo ahí el texto: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos están vivos. Lo que murió ciertamente fue el cuerpo, ya hemos aclarado eso, y es lo que necesitarás volver a la vida o resucitar, no así el alma. El alma, hermano, no muere. Por eso aquí termina diciendo el texto: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y se refiere a Abraham, a la persona de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tenemos? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí da a entender claramente, hermano, que los que han de venir del oriente y del occidente, todos los que habían de creer en Jesucristo de todas partes del mundo, llegará el día, hermano, que en el reino de los cielos nos sentemos con Abraham, con Isaac y con Jacob, y los vamos a reconocer. Si no tuviera caso que mencionar ahí los nombres. Se sentarán, vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Mateo 26, versículo 26 al 29. ¿Lo tenemos? Entonces respondiendo, el 26, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo. ¿Con quién? Con vosotros, con ustedes, en el reino de mi Padre. Ahí los que estaban a la mesa con el Señor Jesús, Él claramente, hermano, está diciendo que iban a ser reconocidos en el reino celestial, en el reino de su Padre, en el reino eterno.
el cual es en el cielo de Dios, hermano. Ahí está. Desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros, refiriéndose a ellos, con ustedes, dando a entender que el Señor los iba a reconocer nuevamente en el reino celestial. Bendito el nombre de Jesucristo. Seguimos, hermanos, considerando ahí en Hebreos capítulo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 12, versículo 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén, hermano? La celestial. Y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y también menciona otra compañía, el versículo 23. A la congregación de quién, hermano? De los primogénitos que están alistados en los cielos, y al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Leemos, hermano, que esos mismos primogénitos son, hermano, también los espíritus de los justos hechos perfectos, porque así está escrito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Allí, hermano, nos allegaremos a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos. Ahí nos allegaremos a esa compañía, hermano, de hermanos, no de familiares, no de esposa, de hijos, de abuelos, sino de hermanos, una compañía de los primogénitos que están alistados en los cielos. Mire lo que nos dice Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Estamos ahí, hermanos. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, hablando de Jesucristo, para que Él sea el primogénito. ¿Entre quién, hermano? Entre muchos hermanos. La meta, hermano, el propósito de Dios es llegar a esa compañía, no como familiares, no como tíos, abuelos, sobrinos, esposos, esposas, etcétera, no, sino llegar a esa compañía, hermano, y ser todos, hermano, conocernos como hermanos, y para que Jesucristo, hermano, sea el primogénito entre muchos hermanos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Quiere decir esto, hermano, que nos conoceremos en esa compañía como hermanos en Cristo. ¿No acaso así le habla o así se refiere Santiago o Jacobo, que es el mismo, a Jesús, su hermano en carne? Como en Cristo, dice Jacobo, siervo de Jesucristo. ¿Sí? Ya no dice Jacobo, hermano en la carne de nuestro Señor Jesús. No, ¿verdad que no, hermano? Jacobo, siervo de Jesucristo. Lo más importante, hermano, es que nos hemos de conocer como una familia en la fe, como hermanos en Cristo. Vamos a ver una escritura ahí en primera los Tesalonicenses 2. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. ¿Lo tenemos?
Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo aquí, hermanos, se refiere a los hermanos en una relación fraterna que continuará en la venida de nuestro Señor Jesucristo y por ende que va a continuar en el cielo, que va a continuar en la eternidad. Una relación no carnal, sino una relación de hermanos en Cristo, una relación fraterna como familia en la fe. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces, hermano, considerar las Escrituras de esta manera. Gloria a Dios, santo es el Señor. Vamos a ver ahí, hermano, una escritura en Primera a los Tesalonicenses 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen o de los que mueren. Se refiere aquí a los que mueren. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo, hermano, de alguna manera está consolando a los hermanos que han sufrido la pérdida de un ser querido. Y Pablo les dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, ¿a quién? A los que durmieron en él. O sea, da a entender, hermano, que esos que perdimos, esos seres queridos que perdimos, los vamos a volver a ver cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria y que sus santos vengan con él, como dice el capítulo 3, versículo 13, cuando termina diciendo ahí en el versículo 13, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién viene? Con todos sus santos. Estoy mencionando lo que dice ahí el capítulo 3, versículo 13. Entonces, el capítulo 4, versículo 14, dice que Jesús consuela a los hermanos que han sufrido la pérdida de un ser querido y les dice que el Señor traerá con él a todos los que murieron en Jesús. ¿Por qué los consuela de esta manera? Porque los vamos a conocer, pero no con un afecto de carnal, sino los vamos a volver a conocer, hermano, con ese afecto fraternal, con ese amor de hermanos. Sigue diciendo ahí el versículo 17, 16 y 17. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con los que murieron en Cristo, con aquellos que ya pasaron, que ya murieron. Aquí Pablo está hablando de que nos vamos a reunir con ellos. Juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, los hermanos de Tesalónica, sin duda, hermano, tras perder a un ser querido, Pablo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. Con ellos está diciendo nuevamente, nos vamos a juntar con ellos. Si murieron en Cristo, hay la esperanza de que estaremos juntos nuevamente
Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Mateo capítulo 12. Quiero también mencionar esto, hermano, cómo el Señor Jesucristo habló de una relación que había con sus hermanos de la carne, no carnal, sino que podía haber una relación más allá, una relación fraterna, una relación de hermanos en Cristo. Mateo capítulo 12, ¿lo tenemos, hermanos? Versículo 46, dice en el nombre del Señor Jesús: y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y quién, y sus hermanos que estaban fuera, que le querían hablar, sus hermanos en cuanto a la carne. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50: porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Qué dijo aquí el Señor, hermano? ¿Qué quiso decir? Que era más importante la relación fraterna en el Señor, la relación como hermanos en el Señor, que va a perdurar, hermano, aún en el cielo de Dios, aún en la eternidad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y de esa manera, hermano, es como nos vamos a conocer en esa relación de hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Ahí, hermano, para terminar, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 2 al 4. ¿Lo tenemos? Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Versículo 4: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni qué más, hermano, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Hermano, alguien ha dicho: ¿cómo vamos a acordarnos de nuestros familiares que no aceptaron a Cristo? Nos vamos a llenar de dolor, nos va a dar mucha tristeza. Hermano, la Biblia dice, hermano, que vamos a estar en una perfección tal que allí no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Sin duda, hermano, a eso se refirió el apóstol Pablo cuando dijo: ahora vemos por espejo, solamente cito en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Ahora vemos, hermano, como un espejo en la oscuridad, hermano. Pero cuando estemos con el Señor, veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, mas entonces, hermano, conoceremos como somos conocidos del Señor. Así como el Señor nos conoce, nos vamos a conocer. Dios les bendiga, hermanos. Dios les